abusiva, tan execrable como la esclavitud y la libreta de jornaleros. Uno era una esclavitud directa, sin ningún tipo de limitación, y la otra era una semi-esclavitud o esclavitud con algunos elementos de control. En el caso de la libreta de jornaleros estamos hablando de un sistema que duró 24 años en este país y que permitió que se utilizara mano de obra casi esclava para las plantaciones de café y para las haciendas o plantaciones de azúcar, y mano de obra casi esclava también para la construcción de puentes, carreteras y caminos. Y era casi esclava porque solamente podían moverse a las áreas donde el gobierno se lo permitía. Había una libreta donde tenía que montar todas las actividades que hacía durante el día el jornalero, y si no lo hacía, pues eso puede implicar cárcel, pues eso puede implicar que se declarara prófugo y entonces incluso se le matara si la persona no respondía, no permitía que se le arrestara pacíficamente. Estamos hablando entonces de dos sectores que constituyeron la base económica de nuestro país. En segundo lugar, un sistema de esa naturaleza generó graves problemas sociales: hambre, miseria, desempleo, un alto nivel de analfabetismo que rondaba el 89-90%. Apenas existían en Puerto Rico 80 escuelas públicas y unas 10 o 12 escuelas privadas. Por lo tanto, la educación pública o incluso la misma educación privada no era una prioridad para el gobierno colonial español. Esa realidad nos demuestra que no había posibilidad de que muchas personas que quisieran estudiar, particularmente aquellas personas de escaso o ningún recurso, pudieran estudiar en Puerto Rico. Y eso implicó que aquellos que tenían los recursos, particularmente los hijos de los hacendados, pues fueran a estudiar a Europa, a Francia, como fue el caso de Betances, a Madrid, a Barcelona, o incluso a Estados Unidos, como fue el caso de José Celso Barbosa, porque a Estados Unidos iban los pobretones de esa época. Los que no tenían recursos, la válvula para estudiar en la universidad pues era Estados Unidos, no era España, porque en España era sumamente costosa la educación. En Estados Unidos ya existía un sistema de educación pública que en cierto sentido privilegiaba a esos sectores. En tercer lugar, mejor dicho, en cuarto lugar, existía en el país lo que se conoció como las facultades omnímodas. Era un gobierno absolutista de capitanes generales impuestos por el gobierno español. Total ausencia de democracia política, cero libertades civiles y un férreo sistema represivo que investigaba, carpeteaba, como decimos ahora, a cualquier persona que se atreviera a hablar en contra del régimen colonial imperante. Estamos hablando de un sistema donde no había libertad de palabra, donde no había libertad de prensa. Entre los 9 o 10 periódicos que había en Puerto Rico, con una tirada de 100 o 200 ejemplares cada uno, cuando la mayoría de ellos duraba un año, 6 meses, porque a la vez decían algo, que la censura oficial no le convenía, pues inmediatamente eran cerrados o eran obligados a tener que hacer excusas públicas contradiciendo lo que ya habían dicho. Pero por lo general la alternativa era cerrarlo. Número 5, existía una grave crisis del Estado español, con la alternancia de gobiernos civiles con gobiernos monárquicos.
Pasaban 2 años y la monarquía era restaurada, pasaba otro año y se restauraban las cortes. Hubo un total desequilibrio del Estado español que reflejaba una crisis fundamental de las relaciones sociales de producción en ese país y una gran inestabilidad política, que entonces tenía un efecto sobre Puerto Rico. En unos casos, cuando eran gobiernos civiles los que se establecían, pues tenía efectos positivos de crear ciertas posibilidades de que se aprobaran o se permitieran derechos para la colonia, pero cuando esos gobiernos civiles eran depuestos y se establecía nuevamente la monarquía, pues ahí morían las apetencias de libertades de los puertorriqueños. Recordemos que ese momento es a partir de 1840, uno de los momentos más álgidos de las luchas sociales, particularmente las luchas obreras en Europa. Apenas unos años después del grito del Ares se produjo la Comuna de París, donde por 3 meses los obreros parisinos lograron mantener el poder en esa ciudad y en otras ciudades importantes de Francia. En España el movimiento anarquista había desarrollado una fuerza sin precedentes y estaba constantemente en la calle retando al Estado absolutista español. Lo mismo en Inglaterra como en otros países de Europa. Las luchas obreras estaban en uno de los puntos más calientes de esos momentos, donde los trabajadores estaban ensayando distintas formas de rebelión, de resistencia en contra de los patronos. Y obviamente Puerto Rico se benefició desde el punto de vista de la influencia de esas luchas en Europa, para que aquí también algunos sectores que estaban haciendo vinino en distintas luchas comenzara también a tomar de ejemplo esas luchas que se estaban dando en Europa. Particularmente menciono el caso de Betances, que se asegura participó en la Revolución Democrático-Burguesa de 1848 en Francia y estuvo vinculado a sectores del movimiento anarquista en ese país. Incluso hay historiadores que aseguran que participó en distintas actividades de expropiación de bienes bancarios en un par de ocasiones. O sea que ahí, en el caso de Betances, se le da mucha importancia a cómo esas experiencias contribuyeron al desarrollo de su mentalidad conspirativa para aplicarla en el caso de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Estamos también en el proceso de culminación de las luchas independentistas en Hispanoamérica. Solo para esa época, 1868, faltaba a Cuba y Puerto Rico de lograr la independencia. Los demás países de la América Latina habían logrado su independencia, aunque algunos habían tenido retrocesos, como fue el caso de República Dominicana. Pues posteriormente al grito de Ares, en 1869, la República Dominicana volvía a recuperar su independencia después de haberla perdido por cerca de 10 o 15 años. O sea que estamos hablando de un universo de luchas independentistas donde Cuba y Puerto Rico eran los que todavía quedaban. Eso no significaba que no hubiesen habido luchas, las habían habido y muchas, pero no habían tenido las condiciones hasta ese momento de lograr su independencia. Había un gran fermento de las manifestaciones de descontento, rebeliones de esclavos, rebeliones militares. Aquí en Puerto Rico, de 1814 a 1850, se produjeron 22 rebeliones de esclavos. Y los esclavos no necesariamente, ¿verdad?, estaban planteándose la independencia o un futuro mejor para el país, pero sí estaban planteándose la necesidad de acabar con la institución esclavista.